Hola a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esta es una mesa redonda de análisis de la coyuntura económica y política de México. Creo que en estos momentos en donde pasan tantos acontecimientos y tan rápido es pertinente detenernos unos minutos a analizar qué es lo que está sucediendo en México. Y entonces, para empezar. ¿Sí? Bueno, para comenzar tenemos la participación del doctor Abelardo Mariña. Él es profesor de la UAM Unidad Azcapotzalco y bueno, tendrían 10 minutos y después abrimos una ronda para participar, para que participen. Bien, pues buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Bien, son 10 minutos, muy rápido. Como bien se dijo, es importante dar un seguimiento continuo de la coyuntura en el país, ¿sí? Estamos inmersos en una transformación muy compleja, ¿sí?, de lo que es las estructuras de gobierno y las políticas económicas que han tenido impactos muy contradictorios en este primer año, poquito más de primer año del gobierno de la cuarta transformación. Entonces yo creo que es importante detectar algunos elementos centrales de la coyuntura, fundamentalmente porque creo que es central que no nada más nos quedemos viendo, ¿sí?, sino que tratemos de incidir, ¿sí?, en estos procesos. Bueno, en primer lugar, lo que es la parte económica, sí se ha planteado mucho como un grave problema, hasta un fracaso que la economía no haya crecido el año pasado. Evidentemente, cuando no crece la economía, pues no son buenas noticias. Pero yo creo que hay que contextualizarlo. En realidad, todos los primeros años de todos los sexenios hay una caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo platicábamos el año pasado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar llega un nuevo gobierno, hay ajustes en todas las estructuras, ¿sí?, más aún con este gobierno que en realidad podemos decir no nada más es un cambio de gobierno, sino que hay un cambio o el intento de un cambio de régimen. Entonces eso efectivamente ha atorado muchos de los procesos dentro del gobierno que inciden en la actividad económica, en particular el ejercicio del gasto. Aquí el combate contra la corrupción, ¿sí?, que ha sido frontal, ¿sí?, también generó muchos problemas en términos del gasto. ¿Por qué? Porque nadie se imaginaba lo que se iban en contra. Sabíamos todos que había corrupción, pero no que todo el sistema estaba amarrado a estructuras paralelas de corrupción, en donde estaba involucrado el 80-90% de la gente que trabajaba en los gobiernos, ¿no? Y muchas veces pues no por voluntad, sino por obligación. El que no participaba en las redes de corrupción pues lo congelaban o de plano lo despedían. Entonces lo que ha sucedido en muchas de las dependencias de gobierno, llegan nuevos equipos con nueva gente, se encuentran estructuras, hay que destruirlas y hay que armar otras estructuras. Entonces eso ha implicado graves problemas en el ejercicio del gasto, porque no nada más se puede llegar y gastar a lo loco, hay que crear nuevas estructuras, porque también hay que ser muy cuidadosos que no se generen nuevos focos de corrupción, tiene que haber un control. Entonces ese es un elemento que se ha señalado y sí tuvo un efecto negativo sobre la dinámica económica el año pasado. Pero también hay que tomar en cuenta que la situación de la economía mundial tampoco es buena y la economía de México pues está simbióticamente articulada a la economía de Estados Unidos y si bien no han caído en recesión, pues el crecimiento ha sido también lento, además de las transformaciones en las relaciones internacionales que Donald Trump ha llevado a cabo y que sí tienden a
desarticular en ciertos segmentos a la economía mexicana con la economía de Estados Unidos. Entonces, esa es la parte económica. ¿Cuál es el reto? El reto es que efectivamente durante este año, y parece ser que en esa andan, se pueda realmente poder reactivar, ¿sí?, lo que son el ejercicio de gasto en áreas estratégicas, y eso debe de tener implicaciones positivas sobre el conjunto de la economía. Ya está los proyectos estratégicos, también pues la idea es que se lancen las primeras etapas del Tren Maya, ¿sí?, del transísmico, ¿sí? Y eso también, pues por la vía de la inversión productiva que va a generar, pues también va a tener efectos de arrastre. Entonces, la parte crucial es que efectivamente haya una reactivación del ejercicio gubernamental y que efectivamente se vayan concretando proyectos de inversión, porque la inversión está cero, ¿sí? La pública y la privada están totalmente noqueadas, y si no hay inversión productiva, pues difícilmente habrá crecimiento económico. Ese es el gran reto que hay. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer, yo creo, como universitarios, es tratar de acompañar esos procesos. ¿Por qué? Porque son polémicos, ¿sí? El Tren Maya es polémico. ¿Por qué? Porque hay, bueno, estamos acostumbrados, todos los proyectos de inversión pública en este país, la parte social, ecológica, nunca ha importado, ¿sí? Entonces, un gobierno de transformación debe de tomar en cuenta, ¿sí?, que cualquier proyecto debe de ser totalmente respetuoso, ¿sí?, de las poblaciones locales, tiene que ser totalmente autosustentable. Es más, debe de procurar rescatar, ¿sí?, los desastres ecológicos que ya existen. No es cierto lo que dicen los zapatistas de que el Tren Maya va a herir a la Pachamama. La tierra yucateca ya está herida, ¿sí? Hay desastres ecológicos en la península de Yucatán, que en realidad lo que hay que tratar de hacer es de resolver con un proyecto como el Tren Maya. La parte política, no me va a dar mucho más tiempo, ¿sí? La parte política, 4 minutos. Bueno, está bien, la parte política tengo 4 minutos, ¿sí? La parte política también está pues muy confusa, ¿sí? Confusa fundamentalmente porque la derecha en este país pues está reorganizándose, ¿sí? Y tiene fuertes aliados, ¿sí?, dentro de las estructuras de poder económico, también dentro de las estructuras políticas y en algunos organismos, ¿no?, como el INE, ¿sí?, los organismos autónomos, ¿no? Es muy claro. Es realmente vergonzoso el actuar del Instituto Nacional Electoral, la reelección ilegal y al vapor, ¿sí?, de Edmundo Jacobo. Yo lo conozco muy bien porque fue jefe de mi departamento, ahí en Azcapotzalco, sí, lo corrimos por corrupto, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en los gobiernos priistas, cuando se caían para arriba, ¿sí? Entonces lo corrimos del departamento y apareció ahí en Rectoría General y ya luego fue rector de la unidad, pero es un tipo de lo peor, ¿sí? Entonces ya va a cumplir con esto, el intento es que cumpla creo que casi 18 años en la Secretaría, y es un puesto de operación, ¿sí?, muy importante, y fue un albazo ilegal su reelección. Es claramente seguir bloqueando, ¿sí?, a Morena y seguir bloqueando que haya elecciones que haya elecciones transparentes en el país. La aprobación también, bueno, el nuevo partido de Calderón y su mujer, ¿sí?, finalmente haya logrado las asambleas, también se ve muy sospechoso, porque al ritmo en las que se van haciendo las asambleas, bueno, yo soy fundador de Morena y yo sé el trabajo que costó realmente cubrir los requisitos, ¿sí? Y aquí sin bronca, ¿no? ¿Sí? Un partido que en realidad no tiene bases, ¿sí? Entonces logra cumplir los requisitos. Entonces hay un proceso de reorganización de la derecha, ¿sí?, con extremos de ultraderecha cada vez más abiertos y agresivos y violentos, que están atacando todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, yo que soy de Morena, pues también arreglar las cosas, porque el desastre que hay en Morena con la lucha entre las dos
fracciones de dirigentes, pues no es una buena señal, ¿sí?, hacia la población, sean afiliados o no sean afiliados. Pero definitivamente hay que arreglar las cosas en Morena, porque finalmente los procesos electorales de este año y las intermedias van a ser muy importantes para tratar de fortalecer el gobierno de la 4T, ¿sí?, y ese es un elemento que tenemos que hacer. La parte política más específica, yo creo que sí ha habido una carencia por parte del gobierno y sobre todo de las distintas dependencias, ¿sí?, de política de medios, ¿sí? Han hecho cosas interesantes y no las cacarean lo suficiente, ¿sí? Entonces, cuando hay campañas de desinformación tan claras, ¿sí?, si tú no tienes una política de información agresiva, clara, pues entonces no estás disputando, ¿sí?, a pesar de que estás haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, en la parte política, yo creo que ese es un elemento central. Y participemos, ¿no? Yo creo que están los espacios, no están abiertos así, de abiertas las puertas, ¿sí?, en todos lados, pero yo creo que sí hay sensibilidad en términos de que los organismos de la sociedad civil participemos, ¿sí?, que las instituciones de educación superior públicas y privadas también participemos con nuestros conocimientos. Me consta porque están solicitando apoyo en todas las áreas del gobierno para que los ayudemos a detectar bien cuáles son las problemáticas y identificar también sendas para resolver problemas de manera integral. Entonces, yo creo que esa es una parte en la que nosotros podemos contribuir, más allá de nuestras querencias políticas particulares, ¿no? Yo creo que sí hay que aprovechar un gobierno en que efectivamente hay vocación de cambio para tratar de que las cosas vayan desarrollándose de la mejor manera posible para el conjunto de la población y en un marco de sustentabilidad ecológica. Gracias. Muchas gracias, Abelardo. A continuación, voy a dar la palabra a la doctora Josefina Morales, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Estos son de los espacios que salimos más allá de la universidad institucionalmente, porque la mayoría de nosotros también nos gusta participar en dar conferencias, charlas, mesas redondas, todo lo que podamos hacer e inclusive, desde luego, construyendo, como ya Genoveva lo hace, con el gobierno de la Ciudad de México, que es muy importante. Yo quisiera señalar, mis reflexiones se llaman México 2020, no las voy a leer, entre la crisis y la esperanza. Yo lo primero que quiero llamar la atención es cómo, a pesar de que la crisis económica ahí está presente, de que la crisis de criminalidad tan espantosa ahí está presente, agravada con los feminicidios, de que no estamos enfrentando además otro tipo de problemáticas políticas muy fuertes que a mí no me gusta mucho reflexionar porque no tengo del todo los elementos, pero ahí están, de que la lucha contra el gobierno de López Obrador, contra el país, puede agarrar tintes de golpe de Estado, que ahí han estado todas las cosas que están planteándose y visto. ¿Cómo, a pesar de todo esto, Andrés Manuel López Obrador tiene el 71% de apoyo de la población? O sea, cómo, siguiendo este curso de la crisis, ¿por qué toda la población, la mayoría de la población, sigue en una parte muy importante apoyando esta política económica, este intento de construir una alternativa diferente a nuestro país? Por eso lo llama entre la crisis y la esperanza. Por un lado, reconocemos que la crisis en todas sus múltiples dimensiones, de las que hablábamos en junio de 2018, menos la política, le dimos un golpe formidable con la elección, con el triunfo de la elección de Andrés Manuel, pero las dimensiones de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis de derechos humanos, de la crisis que ha engendrado esta violencia, esta política militarista de Calderón, impuesta por los Estados Unidos a partir de la iniciativa Mérida en la lucha contra el narcotráfico, sigue presente. Entonces, lo primero es que veamos no solo
el triunfo que fue el 6 de julio con las elecciones, sino que ha habido políticas económicas que han, digamos, donde se ve la transformación y los intentos de ir más adelante. Lo primero, la lucha contra el huachicol, que recibió un apoyo formidable de la sociedad, empezando y en primer lugar de los automovilistas, privados, públicos, que entendieron que estábamos ante una lucha tremenda y que el desabasto de la gasolina era parte de esa lucha. Entonces, la lucha contra el huachicol, las políticas económicas que se generalizan de apoyo a las personas de la tercera edad o los jóvenes, son muy importantes y tienen un fuerte respaldo popular. Tienen problemas, desde luego, todavía no se logran los bancos y se hacen colas infinitas, pero yo creo que esta conciencia de la población de qué se está haciendo y un poco de hacia dónde vamos, me parece que es uno de los elementos fundamentales. Ya señalaba a Abelardo que en el aspecto de la crisis económica, del no crecimiento, primero venimos de una política, una larga noche neoliberal, que se ha caracterizado por el bajo crecimiento del país. No ha crecido ni el 1% del Producto Interno Bruto per cápita, o sea, es muy baja. Ha sido toda una destrucción del aparato público, yo siempre lo digo, más de las 2/3 partes de los activos públicos nacionales creados por el trabajo de los trabajadores de este país, Pemex, la CFE, las carreteras, la aviación, la mitad de las siderúrgicas, si hacemos los ferrocarriles, si hacemos un recuento de qué era público en el año 1980, nos damos cuenta de que la dimensión de la destrucción, de la desarticulación, de la privatización, de la entrega al capital extranjero ha sido brutal. Y de la destrucción del aparato público. Al gobierno se le deja sin capacidad de inversión. En 1980 la inversión pública representaba cerca del 40% de la inversión total. Ahora con trabajos en los últimos años ha estado entre el 10 y 12%, porque se le dejó endeudado, se le dejó maniatado con estos organismos autónomos, o sea el Banco de México, o sea el INE, o sea quien quieran ustedes, que fueron parte de la rearticulación, desarticulación, recomposición del Estado y del gobierno mexicano en manos de los neoliberales. ¿Por qué les digo esto? Para que entendamos un poco lo de los organismos autónomos. Por ejemplo, el Banco de México. El Banco de México, lo que decide el Banco de México no pasa por la Cámara de Diputados. Lo que decide el INE no pasa por la Cámara de Diputados. Lo que decide Transparencia, o sea, son autónomos de los demás, de los otros poderes públicos, desde luego del Ejecutivo, a menos que cuando eran serviles del Ejecutivo y los nombraba el Ejecutivo. Entonces sí tenemos una recomposición, descomposición del Estado que hizo el neoliberalismo y que enfrentar eso, desde luego de un nuevo gobierno, no es nada fácil. Ya lo señalaba algo a Abelardo y no me voy a detener en ello. Entonces tenemos una economía que crece poco, una economía atada al Tratado Mexicano de Libre Comercio, que se ha ratificado con las nuevas composiciones, que tienen grandes limitaciones para el ejercicio del presupuesto público. O sea, no solo a la economía nos atan a la cola de las cadenas de valor, o así las llaman ahora, de la industria automotriz norteamericana, sino que al gobierno público tiene muchas condicionantes para el ejercicio de la política económica. Por ejemplo, la devaluación, no puedes decidir el tipo de moneda, ellos lo van a decidir, no puedes hacer un acuerdo comercial con China, porque son economías de no mercado y están marcadas que no se pueden hacer. Y así entonces tenemos un Tratado Mexicano de Libre Comercio que ha impuesto, dominado por Estados Unidos, que ha impuesto un capitalismo neocolonizado, dependiente profundamente de los Estados Unidos, atado a los Estados Unidos. Tenemos esta crisis de descomposición con la crisis de derechos humanos, con la criminalidad espantosa que no se logra contener. Hay avances muy ligeros de que baja el ritmo de asesinatos, pero las cifras siguen siendo estratosféricas y los cadáveres se siguen encontrando en este cementerio nacional. Y no se diga la problemática del feminicidio. Entonces tenemos este crecimiento muy lento, pero también es un crecimiento muy desigual. Siempre hablamos de la desigualdad social,
de que, bueno, los grandes ricos de este país concentran la riqueza nacional. Eso hay que ponerle mucha atención, no lo podemos dejar de señalar. Pero también hay un crecimiento desigual regional y sectorial. O sea, tenemos regiones que crecen, ahora tenemos el horror del Bajío, que se ha convertido en estos grandes cambios de lo que fue el granero de México, que nos abastecía de alimentos, se convirtió luego un poco en un corredor petroquímico, pero ahora es el corredor de la industria automotriz y también el corredor, uno de los centros de la violencia en este país. Entonces, lo que tenemos, este estancamiento, este desarrollo desigual, esta descomposición social, digamos, este enfrentamiento a recomponer el gobierno nacional, la administración pública, reorganizarla, depurarla y crear nuevos planes de trabajo. Con lo que les digo, para terminar en estos nuevos proyectos económicos que empiezan por Pemex, que empiezan por el rescate de la energía es fundamental para cualquier país, independientemente de que tengamos en unos años, 10, 15, 20 años, lograr encontrar fuentes alternativas diferentes de energía, mejores que el petróleo, pero mientras tenemos que tenerlo y tenemos que avanzar en ello. Y sin embargo, la iniciativa privada, el gran capital en este país, que poco ha invertido, o sea, su tradición es muy mala, poco se invierte en este país. Lo vemos, sí, en el sector inmobiliario, y todas nuestras ciudades tienen ahora nuevos centros comerciales, nuevos edificios, todo esto se multiplica. Pero la inversión productiva es muy baja, es muy, muy baja. Para que tengan una idea, la inversión en este país crecía o representaba cuando mucho el 15-18% de la economía nacional. China, cuando crece, el 40% de su economía representaba la nueva inversión. Entonces, nuestro país tiene una baja inversión y tenemos un minuto y aquí me quedo y ahora sigue Genoveva. Muchas gracias, Josefina. Sí, enseguida la doctora Genoveva Roldán Dávila, también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias, Dani. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, rápidamente, ya saben, telegráficamente, porque 10 minutos es muy poquito. Yo plantearía las siguientes preguntas, o bueno, partiría de las siguientes afirmaciones que comparto con mis colegas que ya hablaron. La economía mexicana, de ahí partía Abelardo, no ha crecido, creció nada, ¿no? Y se ha dicho aquí ya en esta mesa, yo lo recuperaría, hay un entorno mundial que va en esa dirección, México no está aislado de ese entorno mundial. Decía otro elemento, Abelardo, que también es importante, esto no es exclusivo de este gobierno, de esta cuarta transformación. En todos los cambios sexenales encontramos que el primer año es un año difícil, en donde realmente no resulta fácil para los nuevos gobiernos, y más tratándose de encaminar la economía en una dirección de un crecimiento importante. Bueno, agregaba la doctora Morales cosas muy importantes, como es el hecho de qué tipo de economía enfrentó esta cuarta transformación, una economía destruida después de cerca de 40 años de neoliberalismo, desarticulada, una industria que había pasado de un desarrollo, de un crecimiento industrial a un crecimiento de maquiladoras. México se había convertido o está convertido en un país maquilador, no de generación de desarrollo y crecimiento industrial. En fin, todo esto que han dicho mis colegas yo lo comparto, son los puntos de referencia con los cuales debemos de tratar de interpretar qué está pasando, por qué la economía mexicana no está creciendo. Yo compartiría con mis colegas que la preocupación no sería que no hayamos crecido el año pasado. Puede ser que sean condiciones difíciles para ese crecimiento. El elemento del Tratado de Libre Comercio, el que no se firmaba, que sí se firmaba, que ya mañana, que ya pasado, que finalmente se terminó firmando a principios de este año. En fin, todo esto está presente para entender qué pasa en la economía mexicana. Sin embargo, yo quisiera plantear otro conjunto de elementos. Bueno, y Josefina se quedó en algo central, ahí fue cuando le dijeron, un minuto, sonó la campanada, el tema de la inversión. El tema que estaba abordando Josefina no es peccata minuta, es un tema central, es un tema clave. La inversión privada ha caído casi al 6%.
no nada más no ha crecido, sino que la inversión privada ha caído 6%. Y aquí yo agregaría un elemento que es fundamental para entender qué está pasando en la economía mexicana hoy en día. No sé si ustedes lo han reflexionado, pero en todos los procesos de los progresismos en América Latina, de gobiernos progresistas, la forma de ataque del capital es la anemia en inversión. Si de por sí, como decía Josefina, tenemos un país donde la inversión privada no se ha caracterizado por ser un motor de arranque de la economía mexicana, en este caso no nada más no es motor de arranque, sino es motor de desaceleración de la economía mexicana. De tal manera que es muy grave, se está ahogando al país. Hay una política por parte del capital de ahogar al país. Esto es un elemento que yo quisiera que tuviéramos claro, porque es lo que han aplicado en otros países, es lo que aplicaron en Venezuela, lo que han aplicado en Bolivia, en todos los países donde ha habido gobiernos progresistas se aplica esta política por parte del capital. Sin embargo, partiendo de todo ese entorno, yo diría, ¿qué me preocupa de la 4T? A mí me preocupa que esas declaraciones que han estado desde la campaña y la toma de protesta y todas las mañaneras no se conviertan en una realidad. Y no se convierten en una realidad porque, para empezar, no era factible que fuera una realidad de un día para otro, el fin del neoliberalismo. Tontos seríamos los economistas que pensáramos que por una declaratoria de que se acababa con el neoliberalismo, se iba a acabar en automático. No es factible. Como señalaba Abelardo, esas estructuras en las cuales está enraizado, esas transformaciones constitucionales y no constitucionales que se hicieron en la economía mexicana son de profundas raíces. De tal manera que pretender acabar con ellos por decreto no es fácil. De tal manera que esto yo lo sumaría a ese entorno que ya de por sí es muy complejo. Pero ¿qué me preocupa de la 4T? Yo aquí sí recuperaría que el paquete económico de la Secretaría de Hacienda para el 2020, que además se planteó como el primer paquete de la 4T que realmente elaboraba la 4T para partir a lograr una economía mexicana distinta, tiene muchos tintes de neoliberalismo. A mí esa es mi preocupación central. ¿Hasta dónde el gobierno de México hoy en día, esta cuarta transformación, está avanzando para cortar esas raíces tan profundas del neoliberalismo? Y aquí yo agregaría un elemento que también es fundamental. Ya dijimos que la inversión privada no avanza, y no nada más no avanza, sino que decrece. Pero ahí está el otro elemento que también es central para el crecimiento de cualquier país, la inversión pública. La inversión pública que se vino agotando también como parte del proyecto neoliberal, hoy en día vemos que este gobierno lo retoma y con mucha fuerza. La inversión pública ha caído cayó más del 11% en el último trimestre de 2019. Esto es muy grave, compañeros. Es muy grave que también esté cayendo la inversión. Y yo retomaría la frase de Abelardo que decía, bueno, es que tampoco se puede empezar a gastar sin ton ni son. Hubo, ¿cómo se llama esto? Cuando hay subejercicio. Hubo subejercicio quizás porque se estaba tomando el poder, se estaban tomando las riendas del país y no se podía ejercer el presupuesto de una manera efectiva y rápida. Entendiendo todo eso, a mí no termino de comprender esta política, no nada más del subejercicio, sino esta política de falta de inversión pública. Hay señales que nos dicen que allá al final del túnel se ven lucecitas que a lo mejor nos van a levantar el ánimo, no ideológicamente, sino físicamente nos levantarían, que serían estos proyectos de infraestructura que se anunciaron, estos compromisos que día a día escuchamos que hace Andrés Manuel López Obrador con la iniciativa privada. Ahora sí vamos a invertir, ¿no? Y ahí viene el Tren Maya, y ahí vienen los otros trenes, en fin. Yo obviamente estoy muy preocupada por pensar que esto no se pueda concretar y que este paquete económico plantea un conjunto de ideas que desde mi punto de vista van muy encaminados a la misma política neoliberal. El problema del superávit primario, que sea del 1% como porcentaje del PIB. Esta fue parte de la política neoliberal durante todos estos años. Que la inflación se tenga contenida, que el déficit fiscal no debe ser mayor al 1.6%,
que los ingresos tributarios van a quedar para 2019 en 13%, medio punto por debajo de los mismos para el año 2018. Que los ingresos presupuestales bajen en el año 2019 3 puntos respecto del periodo anterior, quedando en un 21% del Producto Interno Bruto. Que el gasto público para el 2020 respecto del PIB solo sea del 23.1%. Y el tema de la deuda respecto al PIB en 23%. Todavía más del 40% de la riqueza generada en este país anualmente tiene que estar dedicada a pagar la deuda. Y bueno, dentro de todo este escenario tan preocupante, yo diría, ¿por qué está actuando la 4T así? Porque teme promover cambios que generen mayores reacciones por parte del núcleo duro de la burguesía de este país, del capital. Y entonces, de veras que yo trato de entenderlo. Es eso lo que estamos tratando de evitar como país, de que si se toman decisiones más radicales, esto generaría una salida mayor de capitales del país, menos inversión, mayor ahogamiento del país por esa falta de recursos. Esa es mi preocupación central y lo dejo planteado como preguntas porque realmente he de decirles no tengo la respuesta. Si estas son las preocupaciones, las entiendo, porque quizás sería llevar a un descarrilamiento mayor al país, a la economía. Pero seguir con estas políticas públicas para mí es muy preocupante porque sí están significando no dar pasos firmes a arrancar de raíz a ese neoliberalismo. Y con esto concluyo, no sin desconocer ya lo que dijo Josefina, el rescate que se ha hecho de Pemex y de CFE, el aumento a los salarios mínimos en casi 17% y en la frontera norte se duplicó, los programas de apoyo a los jóvenes y a los adultos mayores, en fin, todo esto sin lugar a dudas son elementos centrales, también muy importantes, pero el otro lado de la balanza para mí sigue siendo una preocupación muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Genoveva. Bueno, ahora tenemos unos minutos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Aquí tenemos una. Quisiera hacerlo de la manera más considerada. Miren, yo creo que para mí es una preocupación escuchar en la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones y de otras escuelas, que en muchas cosas están de acuerdo. Yo creo que el principal problema es que no hay un plan concreto de lo que hay que hacer, no está bien consensado y la clase intelectual no entiende lo que hay que hacer, incluyéndolos a ustedes, con consideración. Y les puedo demostrar más por qué. Creo que el gobierno no entiende y los intelectuales que debían de asesorarlo tampoco. Y las cosas están exactamente al revés. Y nada más les comento algo. Ayer desayuné con Miguel Curi, es sobrino de Slim, la semana pasada con la financiera de Bimbo, o sea, la directora, y dice, ni un peso de inversión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando. ¿Por qué? Porque hace locuras. Todos los días no crea confianza. Y si no crea confianza, no podemos invertir. Se las dejo. ¿Alguien más? Gracias. Soy el profesor Balanzario, profesor de preparatoria y de facultad. Con relación a la crisis, yo creo que estamos ocupados y preocupados por nuestras crisis que hay en nuestro país, económica, política y social. Yo quisiera ver qué opinión tienen ustedes con relación a la crisis de la UNAM. Tenemos 13 o 15 facultades, escuelas SHs que están en paro. Yo les decía a mis alumnos, antes la universidad era la primera universidad importante de América Latina, hoy no. Tenemos la crisis, tenemos suspensión, cancelación de clases. Tenía algunos alumnos que se iban a recibir en esos días, más bien desde noviembre, diciembre, y se quedaron, los van a correr de su trabajo. Entonces necesitamos hacer algo para salvar a nuestra universidad. ¿Alguien más? ¿Una más? Bueno. Ahora sí, solo acerca de lo que decía el profesor Marina, pues yo creo que en efecto ya está herida la península de Yucatán y todo el sureste, ¿no? Sin embargo, tenemos ya la experiencia de que todos los megaproyectos y la lógica extractivista pues ha acarreado
Bueno, 3 minutos cada quien para contestar. Sí, primero, siento mucho que usted no entienda nada, profesor. Habemos otros muchos que sí lo entendemos, porque siempre que va a un evento usted dice que los académicos no entendemos nada. Estoy en desacuerdo, ¿sí? Lástima de usted, porque se ve que usted sí no entiende nada. Megaproyectos, sí, perdón, sí, lo de Pachamama era una metáfora. El Tren Maya no es un megaproyecto extractivo. El Tren Maya está definido como un proyecto de desarrollo integral, ¿sí? En donde incluye, ¿sí? El tren, evidentemente, que va apuntado a una parte al turismo, pero otra parte es para el transporte de la gente de la península de Yucatán, ¿sí? Hay gente, la gente que trabaja en Cancún se puede tardar 3 horas en llegar a Cancún y 3 horas en regresar a su casa. También para ellos es el Tren Maya. Es un proyecto de reordenamiento urbano, ¿sí? Justamente para tratar de mitigar lo que es la invasión, ¿sí? De áreas protegidas, porque están totalmente invadidas, porque no hay programas de desarrollo urbano planeado, ¿sí? No hay en lo absoluto mecanismos de programas para limpiar la tierra, para tratamiento de basura, para tratamiento de agua. El proyecto del Tren Maya tiene contemplado que estos nuevos núcleos, estos núcleos urbanos retransformados, ¿sí? Por ejemplo, se tienen que diseñar sobre la base de emisión cero de contaminantes, ¿sí? Y círculos cerrados en términos del agua, ¿sí? Y está planteado, ¿sí? El rescate de aquellas partes de la naturaleza que están completamente perdidas en este momento. En el caso de la fauna, está contemplado diferentes mecanismos de que el tren, que ya existen los derechos de vía, ¿sí? De que el tren no obstaculice la migración de las especies, desde puentes, túneles. La tecnología existe, ¿sí? Europa está completamente atravesada de trenes y existen estos mecanismos. Todo eso se está considerando en el proyecto del Tren Maya, ¿sí? Entonces, cuando llegan los zapatistas y dicen que es un desastre de entrada, no hay ningún argumento detrás, ni hay ninguna prueba detrás. Mejor hay que ponerse a leer, ¿sí? En qué consiste el proyecto del Tren Maya. Está en la hoja web. Se hizo una consulta y no es cierto que fue una consulta falsa, ¿sí? Y participaron muchas de las comunidades zapatistas, aunque la comandancia del EZLN lo niegue, ¿sí? El coordinador, ¿sí? De la consulta, ¿sí? Es un viejo miembro del Consejo Nacional Indígena, ¿sí? Que se separó del Consejo Nacional Indígena cuando en la otra campaña los zapatistas partieron en dos al Consejo Nacional Indígena con sus planteamientos, ¿sí? Discúlpenme, es mi punto de vista, sectarios, ¿sí? Porque ellos dijeron no hay que luchar por el salario, hay que luchar, ¿sí? Por apropiarnos de los medios de producción. Yo creo que también hay que luchar por el salario y por el empleo. Entonces, hay que ser cuidadosos con este tipo de planteamientos. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo, ¿sí? Pero yo creo que ahí justamente, críticamente, los que sí entendemos un poquito de la realidad, los que estamos dispuestos a trabajar multidisciplinariamente, vamos a participar, ¿sí? En dar seguimiento a estos proyectos, ¿sí? Yo no confío en los gobernantes, pero sí confío en los organismos de la sociedad civil organizados. Entonces, no es dar cheques en blanco, es acompañar, y lo que se esté haciendo mal lo criticaremos y lo que se esté haciendo bien, pues lo apoyaremos. Muchas gracias. Gracias, José. Muy brevemente, yo les digo siempre que nos preguntaban ¿y dónde está el programa de gobierno? ¿Y dónde está? Un plan de gobierno, una política económica no es asunto de un escritorio, no se decide en el escritorio. Nosotros podemos hacer un 20.537 propuestas y hay muchos planes de gobierno, muchos planes de políticas alternativas. La política económica es un resultado de una lucha de clases, es un quehacer en el quehacer público. Una parte del subtítulo de las notas que traigo es que la nueva política económica de la 4T que se intenta está bajo el asedio de la lucha de clases, compañeros. Con Andrés Manuel entramos a una nueva etapa de la lucha de clases. Y ahí tenemos, de las primeras medidas, se aumenta el salario,
¿Y cómo contestaron? Los trabajadores se fueron a huelga en la maquila, ¿sí? ¿Y cómo están? Y los universitarios, muchos universitarios se fueron a huelga el año pasado. Y los maestros de primaria siguieron luchando por hacer realidad abajo la contrarreforma educativa de Peña Nieto. Pero no solo las fuerzas populares estamos en pie de lucha y en un ambiente de mejor espacio para la lucha de clases, empezando por las mujeres, sino que la oligarquía, yo digo la nueva política económica, baja el asedio de la lucha de clases. Ahí tenemos la oligarquía. ¿Cuáles son de las dos medidas? Uno es el no invertir y dos son toda la bola de amparos, toda la cosa de judicializar la política económica para no hacer nada. Aquí que no se haga nada. ¿Cuántos amparos hay contra la suspensión del aeropuerto? ¿Cuántos amparos hay contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Y cuántos amparos hay? No saben, ¿no? Eso se llama además en inglés, ya tiene nombre, es todo judicializar la política. Y Lula acusado de no sé qué, de la corrupción, y Adelma… No, compañeros, o sea, tenemos que entender que además, que aparte, por un lado, repito para terminar, una propuesta de política económica, de cambio de país no se hace en el escritorio, podemos tener muy buenas cosas, pero lo que se hace está enfrentado a una lucha de clases. Y una lucha de clases muy fuerte. Y no se diga, no estamos aquí contando lo que tiene Estados Unidos en la mano, empezando por cómo utilizar el arma migratoria y el arma relacionándola con el Tratado de Libre Comercio. Pero aquí lo dejo. Muchas gracias. Genoveva. Bueno, en esa lucha de clases… Sí, está bien que me toque después de José porque ya dijo ella, en esa lucha de clases hay dos opciones, compañeros, estar con la burguesía o estar con la mayoría de esta sociedad. El compañero está con la burguesía, pues qué bueno que desayune con ella, yo la verdad no, y sí tengo obviamente una mejor interpretación que la que él tiene de la realidad, así que en este caso, mi opinión, cuestiono las políticas de Andrés Manuel López Obrador porque quisiera que fueran más de izquierda. Esa es mi postura, no la postura conservadora de que quisiera que se fueran a la derecha. Y yo no quisiera concluir porque no quisiera que el maestro piense que no nos interesa, somos universitarios, estamos muy preocupados por la UNAM. Yo nada más diría dos cosas rápidamente. Uno, las huelgas, las tomas que se han hecho de diferentes planteles de la universidad corresponden a una realidad muy grave. Hay violencia de género en la UNAM. Hay una violencia muy fuerte, no es una mentira, no lo estamos inventando las mujeres. Las jóvenes y las no tan jóvenes como yo, que estamos en la UNAM, estamos convencidas de que hay que luchar, que hay que enfrentar esa violencia de género. Yo creo que ha sido muy válida la lucha de las estudiantes, que ha sido muy válida la lucha de las maestras, que nos sumamos a estas protestas. Ahora bien, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con algunas acciones que consideramos que violentan la posibilidad de defender estos derechos, el que exijamos que no haya violencia de género. Así que yo estoy tanto o más preocupada, no es difícil medir, yo creo que estoy igual de preocupada que usted por la situación de la universidad. Yo creo que tenemos que presionar a que se regresen las instalaciones. Hay muchos jóvenes que están perdiendo su posibilidad de pase automático a la universidad, pero obviamente que tenemos que exigir esa devolución, pero sobre de la base de que sí se haga caso a las exigencias de las jóvenes. Yo creo que son muy válidas y que la universidad lamentablemente ha sido lenta en reaccionar. Apenas la semana pasada se reunió el Consejo Universitario. ¿Saben ustedes desde cuándo no se reunía el Consejo Universitario? Desde septiembre. ¿Cuándo cerraron la Facultad de Filosofía? En noviembre. Y el Consejo Universitario no se reunía. De tal manera que no nada más podemos señalar los errores de las jóvenes, también tenemos que ser responsables en cuál ha sido el papel de la autoridad, ha sido omisa, no ha respondido a las exigencias de las jóvenes, de tal manera que yo me siento en una postura muy difícil, porque el hecho de que planteemos interrogantes no quiere decir que seamos tontos, es que somos honestos y planteamos dudas ante situaciones muy complejas, de tal manera que en este caso yo creo que es válida la lucha de las mujeres, pero obviamente es cuestionable una serie de acciones que han llevado adelante que yo no compartiría, pero que yo las entiendo y las trato de explicar porque la autoridad no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que ya se están tomando ya cartas, esperemos que sean mucho más pronto estas acciones para que la universidad pueda regresar, no a la normalidad, porque a mí no me interesa la normalidad, yo no creo en la normalidad no existe, siempre hay contradicciones, pero que sí regresemos a los que no han podido tomar clases, que regresen a la universidad para discutir lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, a nuestro público por escuchar y por venir a esta mesa redonda. Gracias.
Gracias.